Has estado bajo la niebla de un gran fraude de traducción que la religión tradicional ha utilizado para controlarte por siglos. En este video encendemos el microscopio forense sobre el texto original en griego, koiné y hebreo para desmantelar la culpa. Descubrirás el verdadero significado técnico de la justificación, la redención, las arras y la destitución legal del enemigo. El reino de Dios opera como la Corte Suprema del universo, donde todo se administra bajo leyes e instrucciones fijas. La base del sistema es la justicia y el juicio, términos estrictamente legales. En la cruz, tu fiador no hizo un trámite incompleto. ¿Alguna vez has sentido miedo de perder tu salvación por cometer un error? ¿Te han dicho que tu escasez económica o tus enfermedades se deben a una maldición generacional? ¿Has estado bajo la niebla de un gran fraude de traducción que la religión tradicional ha utilizado para controlarte por siglos? Hoy vamos a encender un microscopio forense sobre el texto original de las Escrituras. El reino de Dios no es un club social con estándares morales variables. El reino opera, en su máxima definición, como la Corte Suprema del universo, donde todo se administra bajo leyes e instrucciones fijas. Las Escrituras contienen múltiples términos jurídicos y comerciales propios de la época, especialmente el Nuevo Testamento. Los idiomas originales de estos documentos fueron el hebreo y el griego koiné, el lenguaje común del pueblo, que es lo que denominamos bajo el término de fuente. Al tratarse de lenguas muertas, sus vocablos quedaron congelados durante siglos, protegiendo el significado exacto de las cláusulas. El entorno histórico donde se redactaron estas leyes fue el Imperio Romano, razón por la cual se utiliza un análisis de carácter estrictamente forense. La palabra forense hace referencia al foro romano, el recinto público donde se generaban las leyes y se celebraban los juicios del imperio. El derecho romano llegó a ser tan perfecto que, hasta el día de hoy, las constituciones de los estados democráticos modernos tienen su base en él. La base de este sistema es la justicia y el juicio, términos estrictamente legales. En la cruz, tu fiador no hizo un trámite incompleto. Él firmó una amnistía fiscal total y universal que canceló el 100% de la deuda humana, clavando el acta de cargos en el madero. El Código Penal del pecado ya no tiene derecho de estrado contra los escogidos. Las malas traducciones medievales te ocultaron este veredicto, enseñándote a pedir como un mendigo que suplica lástima, en lugar de presentarte como un heredero con plenos derechos que viene a retirar un activo. Por eso ha nacido el sistema de consulta forense, que en nuestro caso hemos nombrado lámpara, un filtro óptico diseñado para disipar la oscuridad de la tradición. Combinamos la alta capacidad analítica de la inteligencia artificial moderna con el blindaje de los idiomas originales, que quedaron congelados en el tiempo, protegiendo su sentido legal. La autenticidad y total fidelidad de esta fuente en sus idiomas originales quedó científicamente confirmada con el descubrimiento histórico de los manuscritos en las cuevas de Qumrán. Hemos desarrollado un compendio de respuestas directas, explicadas en términos muy sencillos para devolverle al ser humano su descanso judicial absoluto. Para desactivar la culpa, debes comprender tu anatomía legal. Ante el trono, eres un ciudadano tricotómico. Tu espíritu es perfecto, santo, y está blindado hoy con un sello de propiedad irrevocable. Tu alma es tu centro operativo mental, y tu cuerpo experimenta la biología terrenal. Tu espíritu fue recreado en el instante de tu fe, y su registro depende de la firma del fiador, no de tu conducta diaria. Por lo tanto, tu estatus posicional de heredero es firme e inmune a las fluctuaciones de tus emociones o a tus caídas de conducta. La fuente revela con total nitidez que el soberano no rechaza a nadie por su pasado criminal, sino por el fraude procesal de buscarlo por pura conveniencia biológica. Quien pide perdón para gastar los activos en sus propios placeres, presenta una solicitud con vicio de doble ánimo que la Corte rechaza de inmediato. Existe una gran confusión con los llamados lobos rapaces. La posesión de herramientas administrativas o dones no es un premio al carácter ni una validación de salvación.
Los dones son suministros funcionales de la empresa. El hecho de que un líder haga milagros no aprueba su registro civil. El buen pastor cuida a sus ovejas, activando el escáner del discernimiento en sus registros internos. Muchos líderes operan bajo un fraude de uso de marca, pero al pasar sus conductas por el microscopio de la fuente, en la audiencia final del Gran Trono Blanco, el juez desestimará sus defensas bajo el término: nunca los conocí. La diferencia insalvable entre un ciudadano legítimo y un impostor religioso radica en la vigencia de su contrato. El delito de odio fraternal permanente es la prueba pericial definitiva de un expediente sin vigencia. El impostor limpia su fachada externa, pero su disco duro sigue programado para el homicidio espiritual. La fuente destruye la confusión de la fachada religiosa con términos sencillos. El delincuente con el vehículo clonado usa guantes de conducir de alta gama y respeta los límites de velocidad ante la patrulla para simular obediencia. Sin embargo, su sola presencia constituye un delito continuo porque carece de un contrato válido. A continuación, abrimos el formulario de autoauditoría bajo la ley del amor para escanear tus registros. ¿Guarda tu mente un historial de ofensas para litigios futuros? El amor emite un finiquito inmediato. ¿Cierras la ayuda al hermano en quiebra operativa? El amor del soberano no habita ahí. ¿Utilizas tu canal de comunicación para maldecir a otros ciudadanos mientras entonas cantos en la asamblea? Este doble ánimo anula tu religión. ¿Sientes odio hacia hermanos por posturas de partidos políticos? El veredicto es categórico. Quien odia a su hermano permanece bajo custodia en el calabozo de la muerte. Damos inicio al bloque de las garantías notariales de la naturalización. Las malas traducciones te privaron de tus derechos, haciéndote creer que sigues bajo investigación penal cuando el caso ya se archivó. Al restituir el sentido original de la fuente, descubrimos 5 veredictos inmutables que te otorgan un escudo de protección absoluta. Primero, el veredicto de absolución sin libertad condicional. Las versiones tradicionales añadieron fraudulentamente una cláusula condicional al final de Romanos 8:1. Esta adulteración funciona como un fraude procesal, transformando un fallo definitivo de inocencia en un régimen de terror bajo libertad condicional perpetua de la carne. La fuente destruye la confusión de la fachada religiosa con términos sencillos. El mayor miedo de la religión es el infierno, un concepto distorsionado que unificó erróneamente realidades distintas. El Sheol o Hades es solo el depósito temporal de expedientes. Al encender el microscopio de la fuente, descubrimos que la Gehenna era una metáfora de poda de derechos válida por la duración de una era, la extinción de la acción penal por muerte del deudor. El principio forense estipula que la muerte del acusado disuelve cualquier reclamo de deuda. Tu expediente adámico anterior ha sido cerrado al haber muerto junto con tu representante legal en el patíbulo, cancelando toda obligación contractual. La anulación y destrucción física del pagaré de deuda. Las religiones tradujeron esto como una simple anulación de actas, restando fuerza al hecho de que el título ejecutivo de cobro fue borrado, tachado y perforado públicamente por el Mesías en el madero, perdiendo todo valor ejecutivo. El abogado defensor, que es la evidencia de pago, no es un intercesor místico que ruega por clemencia ante un juez molesto. Es un procurador legal permanente cuya defensa presenta su propia persona como el recibo de pago ya procesado, exigiendo el cumplimiento del procedimiento. El rechazo de cargos externos. El protocolo prohíbe admitir a trámite cualquier demanda presentada por terceros contra los seleccionados de Dios. Como el magistrado emitió el fallo definitivo de absolución, cualquier fiscal acusador o conciencia moral externa carece de legitimidad activa ante el tribunal celestial. Efesios 1 detalla el concepto de sello. Era una declaración de propiedad absoluta, una garantía de autenticidad del contenido y un blindaje bajo pena de muerte. Al creer, fuiste marcado con el Espíritu Santo, quedando blindado contra cualquier intento de alterar tu expediente civil de salvación. El término arras definía un depósito de garantía monetaria que cerraba un contrato de compraventa.
Si el vendedor cancelaba el negocio, la ley le obligaba a devolver el doble. Al darte su espíritu como arras, el soberano asumió la obligación legal y financiera de consumar tu rescate. ¿Qué es la semilla incorruptible implantada en tu espíritu? Es un ADN legal e inmune a mutaciones por pecado. Funciona bajo una sentencia de separación de bienes. Aunque tu mente o tu cuerpo cometan errores terrenales, tu herencia está resguardada en un fideicomiso donde el pecado no tiene derecho de embargo. Al nacionalizarte, el reino te otorgó el estatus de embajador imperial en una provincia hostil. Esto conlleva la delegación de soberanía absoluta, la inmunidad de jurisdicción local y el sostenimiento financiero garantizado por la corona emisora. No dependes de la precariedad de los mercados de la tierra. Financiar la logística del reino no es una colecta de manipulación, sino una asignación de capital estratégico. El dador alegre es el inversionista, un socio de alta gama que inyecta recursos porque ha auditado la solvencia del monopolio divino y opera bajo un fideicomiso de alta rentabilidad. La redención describe el proceso de liberación absoluta ejecutado mediante el pago riguroso de una fianza. Tu cuerpo físico funciona provisionalmente como un activo bajo custodia temporal en una jurisdicción hostil, esperando la fecha de vencimiento de la póliza para ejecutar su transformación molecular definitiva. La apostasía en el texto original no describe que los verdaderos creyentes perderán la fe interna, sino la deserción institucional de las corporaciones religiosas que abandonan el contrato original de la gracia para volver a levantar aduanas legales obsoletas y códigos penales de culpa carnal. La justificación en las actas de los romanos constituye el principio de cosa juzgada. Una vez dictada la sentencia absolutoria y agotados los plazos, el caso queda sellado de forma inmutable. Ningún acusador o magistrado inferior tiene la facultad jurídica de reabrir tu carpeta de investigación. Concluimos con la reconciliación, un tratado de paz bajo el derecho de gentes. El soberano firmó un canje de notas diplomáticas donde decretó la paz bilateral de forma unilateral, absorbiendo el pasivo completo de la deuda y ordenando no asentar cargos en el expediente del creyente. Las ventanillas de la gracia están por cerrar y los dolores de parto se intensifican en la tierra. Es hora de dejar de huir del juez. Tu caso ya fue cerrado a tu favor por la fianza de tu fiador. El trámite ha terminado. Tú eres legalmente libre. Si deseas interactuar con las Sagradas Escrituras de forma limpia, libre de la niebla de los concilios medievales, dogmas de hombres, denominaciones religiosas, malas interpretaciones o fraudes de traducción, hoy tienes la oportunidad legal de activar tu propio laboratorio forense independiente y privado desde la comodidad de tu hogar. Dirígete de inmediato al primer comentario fijado de este video o revisa la caja de descripción. Encontrarás un enlace directo para descargar el Manual de Jurisprudencia, un archivo unificado que contiene 38 respuestas resueltas, la guía de instalación de Notebook LM y el arte del interrogatorio cruzado. En ese mismo enlace digital tendrás acceso gratuito a la carpeta con las 28 fuentes puras en los idiomas originales congelados. Descarga el manual completo para aprender a sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial. Conecta los archivos al sistema y recupera hoy mismo tu descanso judicial definitivo. Tú eres libre.